Buenas tardes, mi nombre es Jenny Milena Cruz Parrado, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agroforestal y hoy les voy a hablar acerca de la cultura desde la parte antropológica. Empezaremos por decir que la cultura nace, este concepto nace a raíz de la necesidad de encontrar un término que caracterizase los aspectos más comunes del comportamiento del ser humano. Si bien nosotros somos animales, porque hacemos parte del reino animal, nos distinguimos de las demás especies por tener raciocinio. Los animales en su conjunto tienen una serie de comportamientos que atienden a unas necesidades y a unos instintos. Por ejemplo, la necesidad del hambre los lleva a actuar de determinada manera. Los seres humanos esto cambia y los comportamientos cambian de acuerdo al grupo en el que se encuentre, cosa que no sucede con los animales. Por eso decimos que la cultura es una serie de conductas aprendidas y el hombre crea cultura como respuesta a unas situaciones ambientales. De acuerdo a esa relación que tenemos con el medio ambiente y a esas necesidades, pues entonces vamos creando cultura y esto nos da como resultado una evolución. También podemos decir que la cultura es referencia de todos los comportamientos de un grupo social. Todos los aspectos de la cultura en un grupo determinado responden a un modelo único. Es muy similar dentro de un grupo, el comportamiento de los seres humanos es similar de acuerdo a la cultura. También la cultura es un proceso de cambio a través del contacto que tenemos con otros grupos, con el medio ambiente y de pronto por divergencias que se encuentren dentro del grupo. La cultura responde a un conjunto de símbolos y cada cultura no tiene unas reglas completamente rígidas, siempre hay una permeabilidad. Por ejemplo, cuando hay relación entre un grupo y otro grupo, empieza a haber de pronto esa permeabilidad de que un grupo pase elementos de una cultura a otra. Y esto se transmite de generación en generación, por eso de pronto nosotros en nuestras conductas tenemos mucho de nuestros antepasados, porque esto se va transmitiendo de generación en generación. Bueno, ahora vamos a ver por qué la cultura es un concepto que es central para la antropología. Bueno, la cultura es un concepto central para la antropología porque la antropología se basa en el estudio científico y humanístico de las especies humanas, en el tiempo y en el espacio. Entonces, la cultura... Bueno, ahora vamos a ver cómo ha sido la transformación del concepto de cultura a lo largo de la línea del tiempo hasta la actualidad. Tenemos que la cultura tuvo tres fases. En la primera fase es la llamada concreta, en la que se habla de la cultura como un conjunto de costumbres, de formas y de modos de vida que caracterizan a un pueblo. Luego ingresa también la fase abstracta y ya vemos la cultura como unos modelos de comportamiento. Ya la cultura se restringe a los sistemas de valores y de modelos normativos que regulan los comportamientos de las personas que corresponden a un mismo grupo social. Y por último tenemos la fase simbólica, que ya nos define la cultura como una telaraña de significados o unas estructuras de significación totalmente establecidas. En la modernidad, la cultura ya es una totalidad coherente que está implícito en todo lo complejo y su interpretación es mucho más profunda. También vemos que en la modernidad la cultura ya se desprende de la antropología y empieza a ser parte de otras ciencias, empieza a ser estudiada de diferentes maneras, se ve reflejada en los estudios literarios, en los estudios feministas, en la comunicación, en la historia, en la sociología, en las ciencias políticas, y esto da como resultado un giro cultural.
Por otro lado, vamos a ver cuál es la diferencia entre una cultura y una sociedad. Bueno, si bien un individuo puede hacer parte de una sociedad, pero no puede hacer parte de una cultura. La sociedad es un agregado de individuos que se encuentra compuesta por entes donde hay principios comunes, actúan juntos para conseguir metas, mantienen unas relaciones interpersonales. No se habla de abstracciones como en la cultura. Se encuentran localizados en un lugar, territorialmente dentro de un lugar, y dan mucha importancia a representaciones simbólicas. Por ejemplo, vemos que un pueblo tiene una bandera, un himno, etc. Y establecen lazos afectivos. Mientras que la cultura es un modo de vida de un pueblo, la forma como actúan, los comportamientos. La sociedad es simplemente el agregado de esos individuos y que siguen ese modo de vida que está representado a través de una cultura. Ahora vamos a pasar a dar la definición de tres conceptos muy importantes dentro de la cultura, vistas desde la antropología. El primer término es la enculturación. La enculturación es un aprendizaje consciente e inconsciente que se da en cada uno de los individuos, que permiten que las generaciones más jóvenes adquieran los conocimientos de las generaciones mayores, como los comportamientos o los modos de actuar. Este proceso ayuda a la perfecta adaptación del individuo a la vida social, y pues es así que todo individuo experimenta la enculturación y es esencial en la parte de la infancia. Vemos cómo un bebé nace sin ni siquiera conocer el habla, y las generaciones mayores van haciendo que este individuo que acaba de nacer vaya adquiriendo esa cultura de decir mamá, papá, del idioma en el que se encuentre, que tenga ese grupo cultural. El etnocentrismo es una tendencia a considerar que el modo de vida propio es mucho mejor que las de los demás, o es preferible, y entonces esto lleva a que se juzguen a veces de forma poco crítica el comportamiento de otras culturas. Entonces podríamos verlo, por ejemplo, en determinado pueblo, que se sigan unas costumbres religiosas y que llegase otro grupo social que de pronto no tenga esas características. Entonces uno de los grupos empieza a criticar el comportamiento del otro grupo. Y por último, el relativismo cultural, que es el hecho de que dos culturas, dos grupos tengan rasgos muy comunes en sus culturas, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra y por lo tanto sea única. Por más de que hayan de pronto relaciones, de pronto cosas muy comunes, cada cultura, cada grupo va a tener una cultura que va a ser única. Muchísimas gracias por su atención, y aquí finaliza mi exposición acerca de la cultura desde la parte antropológica.